Gary, Gary, Gary. Rush, además hizo se desarrolló, digamos, un rash en la piel del tórax, se le apareció un rash. Y un día antes de la hospitalización, ella informa que había tenido algún episodio de movimiento, digamos, espasmódico, controlado, del brazo derecho y de la pierna derecha. Y la paciente, por lo tanto, estaba muy preocupada de que pudiera tener convulsión. Sí, convulsión. Es un estado convulsivo. Entonces, se consulta en otro hospital. Consulta en otro hospital. Ahí. Ahí está. ¿Está bien ahí? Sí, ahí. Consulta en otro hospital. En el otro hospital, ¿qué es lo que informa la paciente? Que tiene síntomas consistentes con sintomatología previa parecida a porfiria aguda intermitente. Ella informa que tiene sintomatología de porfiria aguda intermitente. Y informa que tiene estos movimientos espasmódicos en el brazo derecho y pierna derecha, y que había esto que había ocurrido 5 minutos antes de que llegara al hospital. O sea, cuando llegó al hospital ya no tenía. Y esto le causó una luxación de la izquierda de la mandíbula. Esto significa que normalmente la cavidad glenoidea, la cavidad, y donde va ¿cómo se llama? Va perdón, con esto se puede, ¿no? ¿Me lo puedo rellenar? Ah, no. No, espera, a ver, que estamos en... Ya, quería sacar ¿cómo se llama? El PowerPoint, el puntero láser. Sí. Ahí está, ya. Entonces, esta es la cavidad, ahí está la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Ahí, y se desplaza, aquí está la cavidad glenoidea, esto es normal aquí. Y aquí entonces se desplaza hacia acá la articulación de la mandíbula, y se ve entonces obviamente desplazada también cuando ustedes ven los labios. También ella informa que le tenía dolor en el rash cutáneo que había aparecido. Al examen clínico, la paciente se ve, se ve un poco inquieta, por decir así. Es normal tanto el examen neurológico como el examen mental, y se determinó entonces esta luxación mandibular. Y además al examen físico, al examinar había solamente sensibilidad dolorosa del abdomen, pero nada específico. ¿Qué tratamiento se le hizo? Se le colocó morfina intravenosa, difenhidramina con antihistamínico, antihipo, el rash cutáneo, onda central, antiemético por los vómitos o náuseas que tenía. Se le empezó una infusión con dextrosa, pelo glucosado, y manualmente se redujo entonces la luxación que tenía acá. Ahora, esto es importante, y un par de veces me tocó hacerlo cuando estaba de turno, creo esto va a ser cirujano. Pero yo fuera de los guantes me ponía en cada grasa, porque cuando tú te sientas, te mueven, entonces me protegía, te ponía ahí. Entonces, como tú ves ahí, uno tira hacia abajo y hacia atrás. ¡Pum! Y siente, y eso fue lo que se hizo aquí, se redujo manualmente. Entonces el paciente se hospitalizó, ¿no es cierto? La próxima. Como que pone una mitad. ¿Cómo no? Así. ¿Cómo? ¿Así? A ver.
¡Ah! Lo borré, lo borré, lo borré, lo borré. Ah, ya está. Ahí está. Sí. Ya. Oye, este de arriba no sale. Bueno, Pero no se ve acá. yo no me acuerdo que aquí, no me acuerdo porque es lo que está escrito. Dice el próximo día. ¿Ah? Dice el próximo día. La severidad del dolor en el abdomen y el racho incremento. Si tocan la pizarra, no se quitará lo de arriba. ¿Cómo dice el nombre? Dice, ya, ya, o sea que, digamos, acá arriba, que yo no lo tengo aquí, no me acordaba lo que había escrito, pero la paciente refiere que se había incrementado el dolor abdominal, no había pasado a pesar de la morfina, y de la destroza que se le da solo pasaba. Se transfiere entonces al hospital, al Massachusetts General se transfiere aquí sí, al Massachusetts General Hospital porque no tenían, ¿cómo se llama esto? Emina, no tenían emina. No tenían emina para tratarla, no sé qué faltaba emina. Entonces se transfiere a Massachusetts para darle emina para tratar su crisis aguda de porfiria. Ya vamos a ver por qué se hace todo esto. El paciente escribe, en la evaluación clínica en Massachusetts, dolor intenso abdominal con un rash doloroso. Es raro el rash doloroso. Realmente pica más que duele. Y persiste la náusea, estaba agitada y confusa la paciente. Y ella refiere que estaba preocupada porque podía tener convulsiones, desarrollar este tipo de blistering, no se gula en la piel, con el rash que tenía, y tenía miedo de morir porque no se le había administrado la devina correspondiente. Bueno, como antecedente de la historia, Stopshare, no sé. No sé, ya, perfecto. Que prácticamente no se puede. Pero, Sí, gracias arriba, la parte. No, estamos ya, no, ¿cómo se vuelve el derecho? ahí Ya, está. ahí se fue. Ya. No, problema. La historia clínica, la paciente la organizaba, tenía una historia de obesidad, de antecedentes de ansiedad o angustia, de dolor crónico atribuido a su porfiria, lo atribuye ella a la porfiria, informa que la porfiria se le había diagnosticado 13 años anteriores a consecuencia del dolor abdominal, los movimientos estos que tenía espasmódicos, ¿no es cierto?, del lado del brazo y de la arma, del brazo y de la pierna derecha, y que durante la menarquia se le había desarrollado el dolor, ese rash doloroso. La menarquia se refiere, pues, si no recuerdan, cuando comienza la menstruación, comienza la menstruación. Comienza la menstruación por primera vez. Durante los 13 años que ella diagnóstica ha tenido por lo menos uno o dos ataques agudos de porfiria intermitente que ocurría anualmente. Todo esto es lo que está señalando la paciente. Durante los últimos 6 meses, antes de esta hospitalización, no había tenido ningún tipo de crisis, de crisis de tipo de porfiria. Los dos previos ataques o crisis de porfiria aguda se habían tratado con infusión de emina. Durante la primera infusión, la paciente informa que cuando se le empezó a administrar, había tenido una reacción a la emina, según ella, pero esta reacción era medio extraña porque se había gritado y esto es retorcido. Riding es retorcerse. Entonces, y tenía grito y una manifestación media extraña de retorcijón, en fin, que como que se retorcía de dolor. Entonces, para completar esto en el hospital, se intubó a la paciente, para intubarla ya esa adormeció, y se completó la infusión. Antes de la segunda infusión, ella recibe metilprednisolona y se intubó nuevamente para prevenir la reacción de que ella describía. La paciente identifica tanto el calor, el estrés y las menstruaciones como factores gatillantes de la crisis de porfiria.
Ahora, ¿qué medicamento estaba tomando? Difenhidramina endovenosa que se le había administrado, dextroso, o sea, suelo glucosado a través de una vía venosa central, morfina endovenosa, y el paciente informa que tiene anafilaxis o alergia a antiinflamatorio y a la penicilina. Además, tenía flushing o enrojecimiento con este remedio antipsicótico que se le había dado, que es clofexacina, ¿no es cierto? Y también a la metoclopramida, que es antimédico, que le producía ansiedad y que se alteraba su estado mental con el fentanil, que es un opioide sintético que se trata, que se usa para el dolor. Para el dolor y también como inductor de anestesia. O sea, tenía, según ella, varias alergias o intolerancias medicamentosa. La historia personal del paciente nació en New England, en Estados Unidos, y se había trasladado a United Kingdom, o sea, a Europa, a Inglaterra o Reino Unido, ¿no es cierto?, 15 años antes. Y ella es una estudiante de un programa de graduado en la universidad en Inglaterra, digamos, y había vuelto a ver a su familia en New England. No usaba alcohol o droga ilícita y tampoco se vaporizaba ni fumaba. Este es el vape que no sé si lo han escuchado. Tampoco, según esto, ella no lo hace. Ahora, toda esta historia familiar, que es lo que el paciente cuenta, la mamá había tenido demencia, el papá murió hace unos años, ¿no es cierto?, por causa desconocida. Una abuela materna había tenido porfiria intermitente aguda, y de acuerdo a la información que informa la paciente, se le habían hecho estudios genéticos para porfiria intermitente aguda, y su hermano es asintomático y es un carrier, o sea, un portador, digamos, del gen. Y los otros hermanos eran familiares, no eran ¿cómo se llama? Carrier, o sea, transportadores, portadores, no eran portadores. Pero sin embargo, aquí ya uno empieza a ver algo raro, porque la porfiria intermitente aguda es autosómica dominante, por lo tanto no puede el hermano ser portador, digamos, ¿no es cierto?, de lo que está contando. No corresponde. Bueno, la porfiria, entonces, un resumen de porfiria, son enfermedades entonces hereditarias, que es la mayor cantidad, y adquirida, que es menos frecuente. La porfiria adquirida generalmente se debe a problemas hepáticos, puede ser también por ejemplo, la intoxicación con plomo, por ejemplo, que produce alteraciones en la síntesis del grupo M, lo llama porfiria. Clínicamente es la porfiria adquirida, generalmente es la porfiria cutánea sintomática que no tiene la paciente. Esto es una manifestación cutánea bien característica que no tiene la paciente. La porfiria adquirida cutánea tarda, las manifestaciones se dan fundamentalmente en hombres ya bastante adultos y con fotosensibilidad importante, con fragilidad de la piel, erosión, blister, formación de una o ampolla, digamos, ampolla. Bioquímicamente se manifiesta por aumento de la uroporfirina, tanto en la orina como en las deposiciones. El tratamiento de la porfiria cutánea tarda es sintomático y finalmente no da muchos resultados. Bueno, ¿qué pasa con las porfirias hereditarias? Que se complica un poco la cosa. Estas porfirias hereditarias se pueden ser autosómicas dominantes o autosómicas recesivas. La paciente dice que ella tiene porfiria intermitente aguda, que es dominante, como decían, y estos son los ocho tipos de porfiria que se generan. ¿Por qué? Porque la porfiria se refiere, por ejemplo, porfiria a la síntesis de las porfirinas, que finalmente terminan en el grupo M, formando el grupo M de la hemoglobina, introduciendo el fierro a través del fierro que la tasa, y todo esto se realiza a través de una serie de enzimas que se encuentran una dentro de la mitocondria y la restante en el citoplasma. Ahora, y se parte esto con la succinilcolina, que es alérgica al trigo de Krebs, ¿no es cierto?, con la glicina por acción de la delta amino sintetasa 1 y 2, dependiendo
va a iniciar el ciclo entonces de formación del grupo M. Y se llaman porfiria porque se generan los anillos porfirinos, el grupo porfirino. La biosíntesis de este grupo M, el 85% de la médula ósea en los precursores editores y regulado por el hierro y por el ejemplo. O sea, mientras más M se produce, inhibe la enzima para que no haya más producción de precursores. Cuando hay mucho fierro también, este inhibe la producción de M. Y la otra biosíntesis del grupo M se realiza en el hígado, que corresponde al 15% restante, que se realiza en los hepatocitos, y está regulada por la delta aminoglutamato 1, que es regulada por el grupo M. Si la mayor grupo M inhibe la enzima que genera la delta aminoglutamic acid, que es la enzima delta aminoglutamic acid sintetasa. Bien, al examen de la paciente cuando llega al hospital, acá al estaba febril, había un poquito de hipertensión con taquicardia, las respiraciones y la saturación de oxígeno estaba normal. Aparecía, lo veía un poco mayor que la edad que ella decía, 25 años, un poco mayor la edad que ella describía. La paciente estaba despierta, alerta, orientada en tiempo de espacio, pero la paciente estaba irritada. El abdomen había sensibilidad difusa, y especialmente en el cuadrante superior derecho, el hepático, en el helicóptero derecho. Y había placas entematosas con exposiciones que estaban tanto en los brazos como en el tórax. Y más o menos esto no sale en la foto, pero yo lo saqué de internet. Esto es típico de los pacientes cuando se rascan, se lo generan. Sí, importante considerar que por fin intermitente aguda, los precursores que genera por falla por falla, más adelante, enzimática, genera fosfodilinógeno, que no tiene capacidad de captar los fotones de la luz y producir alteraciones posteriormente en los saltos cuánticos, no produce lesiones cutáneas. En cambio, lo que sí produce lesiones cutáneas, y esto se puede ver en esta porfiria, que son lesiones totalmente distintas, con necrosis central, ¿no es cierto?, eritematosa distinta a la que describe la paciente, o que se describe acá, o que lo vieron. Y esto se genera por los 4 anillos pirrólicos, que sí tienen la capacidad del salto cuántico, de captar energía y poder liberarla posteriormente. Bueno, el examen neurológico fue normal. Después los electrolitos, calcio, la proteína, la globulina estaban normales, tanto las funciones hepáticas como renales estaban normales. La hemoglobina, había un poco de anemia con una trombocitopenia que no encontré una explicación dentro de la historia, y lo que podría ser todavía está en el examen clínico. Y pese a todas las sintomatologías que tenía, tanto la fosfodilinógeno urinario, tanto el fosfodilinógeno como la porfirina en la orina estaban normales, aunque tenía síntomas de tremendo dolor y estaban normales. En los pacientes que tienen el cuadro clínico, eso está elevado. Bueno, el tratamiento que se le hizo ahí fue acetaminofeno para el dolor, o sea, paracetamol, morfina intravenosa, difenhidramina, lorazepam y ondansetron, que se administraba por vía oral. Las infusiones se administró dextrosa y emina, ¿cierto? Dextrosa, o sea, fue lo glucosado y emina, y el paciente se dejó hospitalizado. La paciente se dejó hospitalizada. Durante los 2 días posteriores, la infusión se continuó, pero los síntomas permanecían igual, o sea, no había respuesta a la terapia. Es raro en realidad que haya una falla de respuesta al tratamiento específico, como vamos a ver. Y se le volvieron a repetir los exámenes de fosfodilinógeno y hidroporfirina en orina y salieron normales. Y ella decía que se sentía mal. Por eso es raro que esté completamente normal en presencia de sintomatología. En el tercer día de hospitalización, la paciente informa de nuevos movimientos del tipo espasmódico, ¿no es cierto?, del lado, siempre lo describe del brazo y pierna derecha, y ella, que ella cree que esto le causó una dislocación. O sea, cuando pasaron visitas, estando hospitalizada, encontraron que de nuevo estaba dislocada
la articulación, o sea, dislocar, digamos, la articulación estaba luxada, ¿no es cierto? O sea, estaba acá. Se fija que aquí hay una protuberancia, estaba acá la articulación de nuevo. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue una intervención quirúrgica. Primero, la paciente no cooperó con la reproducción normal. Y como no cooperaba para la reproducción, se le hizo una reproducción quirúrgica. ¿En qué consiste una minectomía? En que se saca el traumatólogo, el paciente aquí que lo hace como con un cincel invasivo, se trabaja con eso, y aquí está la protuberancia que se saca. Al sacar la protuberancia, puede ir y volver y no se va a quedar fija la articulación acá, la mandíbula. Este es el tratamiento quirúrgico que se le hizo a la paciente. Ya, entonces los comentarios que puedo poner aquí es que el caso clínico no corresponde a la parte tanto clínica, de laboratorio, como lo que escribe la paciente. Ahora, ¿por qué la luxación en los izquierdos no se explica con movimiento del lado derecho? ¿Qué tendría que ver ahí? Ella se lo provoca probablemente. La lesión cutánea no es un signo de porfiria intermitente aguda, no hay lesiones cutáneas porque, como les decía, nos captan la energía los precursores. Lo que captan energía tiene que estar formando la porfirina, que se hacen en etapas posteriores, como vamos a ver. No es respecto al tratamiento con hemoglobina, lo cual es bastante extraño, porque si nosotros vemos en condiciones normales, la sintetasa, esta sería la porfirina hepática, que vamos a ver, se inhibe la enzima por efecto de cuando aumenta el E, actúa feedback negativo, inhibe la sintetasa, inhibe entonces o disminuye la producción de porfirina. De porfirina. Pero cuando falla la enzima, en este caso la porfirina de aminasa, no se genera una cantidad adecuada de él, no hay una inhibición y se empieza a producir una mayor cantidad de estos precursores, como digo, que no son porfirina, son precursores de la porfirina y que se empiezan a acumular en los distintos tejidos, sistema nervioso y los distintos tejidos. El paciente no presenta reacción alérgica a la se le infundió mina y no presentó sin darle ningún corticoide ni nada, y no presentó alergia, así que lo que contaba, porque lo que contaba no correspondía a lo que se estaba viendo. El paciente además informa de lo que vimos, alergia a distintos medicamentos, lo cual también es medio extraño, ¿no es cierto? Que por lo menos para tenerlo en cuenta, el paciente dice que hay un familiar, un hermano, que es portador de esto, de la, lo cual no corresponde que es autosómica dominante. Y por otro lado, la porfirina y la glucoporfirina son normales cuando pese a que el paciente está requiriendo que tiene una crisis aguda. Las consideraciones de estas anteriores entonces hacen pensar en dos posibilidades. Uno, que el paciente no tiene, no es portador de una porfiria intermitente aguda, no tiene la enfermedad o es un desorden facticio que lo está inventando hacer una de las dos. A eso se llega a la conclusión de este análisis. Entonces, voy a revisar un poco las porfirias para más o menos orientarme en cuanto a los tratamientos y todo, de qué se trata, que es bastante compleja esta porfiria, porque en realidad hay 8 tipos distintos de porfiria y corresponde a un grupo de enfermedades metabólicas que responden fundamentalmente a mutaciones hereditarias. Raramente son adquiridas. Y bueno, y puede fallar cualquiera de estas enzimas. Cualquiera de estas enzimas puede ir fallando, ¿no es cierto? Y va a provocar entonces distintos tipos de porfiria, como ustedes ven, con distintos nombres, como salen acá, y en general se divide en dos: en porfiria eritropoyética, cuya deficiencia enzimática se encuentra en la médula ósea, en los precursores eritrocitarios, y la porfiria hepática, que la deficiencia se encuentra en el hígado. En el caso de la paciente que refiere tener ya porfiria intermitente aguda, sería una porfiria hepática. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta porfiria? Primero con la sintomatología, con ataques agudos, severos, en el caso de la porfiria hepática,
con dolor abdominal, náusea, vómito, taquicardia. ¿Qué es lo que tenía esta paciente? Taquicardia, náusea, o por lo menos que lo describía. Lo describía ella. La porfiria electromagnética puede ser con o sin AMPOA. Con AMPOA cuando, en este caso, por la fotosensibilidad. La fotosensibilidad, como les decía, que en el caso del fosforilinógeno, que son los precursores, esta paciente tenía, se supone, acute intermittent porfiria. Entonces, los precursores que se acumulan son fosforilinógenos y delta-aminoglutamínica ácida, ¿no es cierto? Estos se acumulan y tienen la fórmula que está acá arriba, que no se ve bien, pero ahí, ¿no es cierto? Y que no es una porfirina y que posteriormente la hidrometilvilano, de aquí hacia adelante se empiezan a formar ya los 4 anillos pirrólicos y ya con esto, al formarse estos 4 anillos pirrólicos, le dan la capacidad de absorber energía a través de los saltos cuánticos, de electrones. Y por lo tanto tienen la posibilidad de producir lesiones cutáneas cuando se expone al sol la paciente o el paciente. Bueno, ahora los test que se hacen fundamentalmente se hace determinación de fosforilinógeno, ¿no es cierto? Y porfirina en orina. Entonces, para pesquisar. ¿Tiene pesquisa? ¿Tiene o no tiene? Si está con la crisis o está en la duda diagnóstica. Y pueden esta otra agregar porfirina nitrocitaria. Pero en el fondo con eso se parte el punto de vista para llegar al diagnóstico. Después hay que hacer el diagnóstico diferencial que no hay nada. Que sería que para determinar qué tipo de porfiria es la que tiene, o sea, en el fondo, cuál es la enzima que está fallando. Desde el punto de vista clínico se hacen distintas pruebas, como ustedes ven, tanto en sangre en orina, aquí están deposiciones, en deposiciones, ¿no es cierto? Y el eritropoyetina. Entonces, se hace, y ahí se puede ir determinando, de acuerdo a eso, los distintos tipos de porfiria que pudieran aparecer. Ahí, para no estar entrando en detalle. Eso, en caso clínico, entonces, ahora, las mutaciones, como decía, fundamentalmente las enfermedades genéticas, o para alteraciones genéticas, mutaciones, los distintos tipos, estas son las distintas enzimas que participan acá en la síntesis del grupo M, ¿cierto? Y aquí entonces son los distintos tipos de enzimas, y acá están todas las alteraciones de los genes, donde están ubicados y las mutaciones donde se producen y dan origen a la porfiria. En resumen, lo primero que se hace es la determinación de porfirina en la orina, tanto porfirinógeno como porfirina total. Aquí yo puse, como ustedes ven, la orina normal que emite el paciente en este tipo de porfirina, digamos, aguda intermitente, es que hay un solo núcleo ahí, químico, y que no es porfirina, pero por oxidación, ¿no es cierto? Y la energía que le puede dar la luz, calor, en fin, se transforma en porfirina, en tetrapirrólico, y cambia, se convierte en la orina. Y esto es una prueba que se hace a veces. No, a veces uno pone, cuando sospecha también, si quiere, le pide al paciente, lo saca, la deja al sol, y después de un par de horas, ¿no es cierto? Ahora la observa, y si cambia de color es porque hay, y sospecha una porfirina, que hay generación de que es una porfiria la enfermedad. Bueno, y después para determinar el tipo de porfiria, todos los que vimos hasta llegar a los test genéticos, cuando ya se sabe más o menos esta enzima, entonces específicamente a buscar en ese cromosoma, en esa secuencia genética, si hay mutaciones o no. Ahora, las porfirinas no solo se elevan en las porfirias, sino que en enfermedades hepáticas, como habíamos cirrosis, ¿no es cierto? Alcohol, hepatitis alcohólica, en intoxicación por plomo, en medicamentos que puede estar tomando con exceso de hierro, fenobarbital, estrógeno, o sea, infecciones, alcohol, smoke, también, y es decir, incluso esto podría provocar daño, por lo que describen, podría uno encontrar aumento de porfirina. No sé hasta qué punto es, ¿no? ¿Lo cambié? No, ahí. Ya, entonces, hay 8 tipos, como se llama porfirina. A la 1, que está en el hígado, que es regulada por la producción de él, y la 2, que está regulada por el fígado. La paciente prefiere
que tendría esto, ¿no es cierto?, que se traduce en un déficit o mutación teóricamente de fosfolina, ¿no es cierto?, de aminasa. Esta que está acá, que sea, eso en el caso de que hubiera una porfiria de ese tipo. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la porfiria intermitente aguda? Una de ellas son qué cosa es lo que desencadena el cuadro clínico. Aquí están los agentes precipitantes. Primero, más que nada, se da en el sexo femenino. Por restricción calórica puede producirse. Ahora, hay generalmente historia familiar de porfiria, antiepiléptico, medicación antiepiléptica, alcohol, uso de anticonceptivos, por efecto hormonal, incluso el cigarrillo. Ahora, esto entonces genera un aumento en la actividad de la delta-lipolinidasa en el hígado y lleva entonces al aumento en la producción de delta-aminonucleotidas y fosfolipídidos, que son lo que uno debería determinar en la vida, que estarían aumentadas y que al depositarse en los distintos tejidos van a generar la sintomatología. En el caso agudo, dolor abdominal, constipación, náusea, orina oscura, convulsiones, pues también alteraciones mentales, ¿no? Y en el largo, crónicamente puede manifestarse con neuropatías tanto periféricas como sistema nervioso autónomo por depósito de estos tipos de precursores. Alteraciones psiquiátricas, enfermedades del riñón, cirrosis, el carcinoma conductual y con todo eso entonces puede provocar entonces ahora, perdón, el tratamiento, perdón, me equivoqué. El tratamiento, ¿en qué consiste? Se puede dar hepatina o hemina, consiste para disminuir la producción de delta-aminobutírica o givosiran, que inhibe la síntesis de delta del ALAS1. ¿Eso qué significa? El givosiran es un interferón de RNA que tiene, cuyo mecanismo de acción, como se ve aquí, es que va a actuar sobre estas enzimas que van a finalmente, se va a unir a su secuencia complementaria del RNA mensajero, se va a unir y va a inducir epigenéticamente entonces la degradación, ¿no es cierto?, del RNA mensajero que va a generar la delta-aminobutírica sintetasa. Ahora, ¿cómo se puede? Hay todos estos métodos que se pueden utilizar, pero generalmente se está utilizando el que es parecido a lo que se usaba ahora la peste para el COVID. Estas son las distintas aplicaciones que tiene el uso de RNA inhibitorio, ojo, el hígado, piel, sangre, colon, cáncer, pulmón, infecciones virales. Pero sin embargo, esta terapia tiene estas limitaciones que se la señala aquí. En general, donde se está aplicando, primero por la ruta de administración, que el limitante que lleva una cantidad suficiente. Puede provocar problemas dependiendo la vía de administración, que no se logre lo que se está buscando. El otro es que se quede atrapada en la circulación y no salga hacia el tejido, por ejemplo, en un cáncer, se está tratando un cáncer, que se degrade por endoclasa sérica del seno y se elimina por la orina. Se degrada entonces, o que haya el sistema retículo endotelial, lo fagocite y sencillamente lo elimine y no cumpla su función, o que los mecanismos celulares, en vez de producir el efecto deseado, lo eliminan y no se produce. No se produce el efecto deseado, y por último que puede haber una reacción inmune o autoinmune inducida tanto por el sistema retículo endotelial como por todos los receptores que están en los macrófagos, la respuesta inmune que puede ocasionar. Entonces, esas son las limitaciones de la pregunta. Bueno, en el caso de que estamos viendo de aquel de porfiria intermitente aguda, sabemos que hay un aumento acá no hay no hay un feedback negativo y está aumentada la producción de sintetasa al delta al sintetasa 1 y genera la porfiria que estamos realizando. Cuando usamos que inhibe, ¿no es cierto? Inhibe, disminuyendo
producción. Entonces, de deltamina sintetasa única disminuida, se produce, digamos, se controla la sintomatología y la enfermedad. Pero el costo de este es bastante alto y por lo menos se debe usar por 6 meses, lo cual da más o menos para el cálculo que hice $234.000. $234.000. Es bastante cara la terapia. De hematina y amina. La hematina y la amina cumplen la función de NEM, que se obtiene esta hematina y la amina se obtiene de los núcleos pirrólicos, ¿no es cierto? Y esta hematina tiene el grupo OH y la amina se le agrega cloro. Aquí se hidroxila y aquí se cloro. La hematina se encuentra en condiciones normales como componente citocromo y oxidasa como antioxidante. Funciona en condiciones normales. Aquí está entonces la cantidad de amina que se viene polvo liofilizado, ¿no es cierto? Bueno, y aquí están las dosis que se debe usar por lo menos entre 3 a 14 días, fue aprobada esta en 1983. La anterior, ¿cuándo fue aprobada la anterior? Aquí está en el 2019, el dioscilosano, que inhibe entonces, y entonces, entonces el costo de este es menor de todas maneras, sale 106.860 y 234.000, o sea, sale más barato de todas maneras de micro, igual es caro, ¿no? Es caro. Bueno, en resumen, el tratamiento de la porfirina intermitente aguda se usa dextrosa, o sea, pelo glucosado. Yo un par de pacientes, que bueno, muchos que no se meten en enfermedad, que usaban una glucosa al 10%, pelo glucosado. ¿Por qué? Porque la glucosa inhibe la delta-aminobutyrosis sintetasa. La inhibe entonces y por lo tanto disminuye la producción de los precursores porfirinos. Una dieta alta en carbohidratos, con el objetivo de disminuir o inhibir la enzima. Se usa opioides para el dolor, obviamente, o sea, pero sin embargo, el 50% de los pacientes no reportan, como que no le hacen mucho la morfina, digamos, en la mitad de los pacientes. Se usa la hepatina que veíamos, y el xilosano, una labor, ¿cierto? Y hay que se debe evitar los agentes que desencadenan esta, como el alcohol, la restricción calórica, que no haya una restricción calórica, al subir de peso, y los medicamentos que lo predisponen, como son fundamentalmente las hormonas, especialmente en el caso de la mujer, hormonas, los anticonceptivos. El pronóstico de esta es bueno, ¿no es cierto? Al identificarla tempranamente y tratarla tempranamente, minimiza los riesgos de la crisis aguda. Y en general, la expectativa de vida es una expectativa normal del paciente. Bueno, los ataques agudos pueden ser severos, no sé si pueden llegar a ser fatales. Entonces, por eso que igual hay que tratarlo, por la gran acumulación de estos precursores. Entonces, siempre que tengamos la sospecha, aunque ya esté hecho el diagnóstico, hacer un chequeo del fosfobilinógeno y el nivel de porfirina, porque es importante establecer esto, que es la causa de la crisis que presenta la paciente por la porfirina. Tanto el fosfobilinógeno como la porfirina son muy sensibles y críticas para el diagnóstico, ¿no es cierto? Agudo, muy sensible. Ahora, en este paciente, ahora volviendo a la paciente, porque revisamos un poco la enfermedad que ella decía tenía, en este paciente el diagnóstico era cuestionable, porque tenía un curso de enfermedad inusual, muy poca respuesta al tratamiento estándar, especialmente con el mínimo de mina debería haberlo terminado o disminuido todo. Y tampoco la mina le reproducía dolor, como describía ella, ni siquiera la alergia. Y los niveles urinarios del fosfobilinógeno porfirina eran normales durante el ataque. Entonces, todo esto lo hacía improbable el diagnóstico y de porfirina, y que entonces había que definir si tenía porfiria aguda, intermitente, o no la tenía. Y con esto uno descarta la porfiria aguda y se queda con el grisol facticio. Ahora, la enfermedad factígena se caracteriza porque los pacientes exageran o inventan síntomas.
pero basada en algo real, como en este caso. Inducción de la enfermedad a través de la ingestión o inyección o se inyectan elementos para enfermarse, digamos, para presentar sintomatología. Falsificación de exámenes de laboratorio o de registros médicos, de historia, exacerbación de lo que se le encuentra desde el punto de vista médico, exagera, ¿no es cierto? Como ya decía que tenía todos estos movimientos extraños. Y otra cosa, no se diera el tratamiento que se le pueda dar por alguna enfermedad para provocar justamente que se genere el cuadro clínico, si es que lo tiene. Y tiene entonces un comportamiento engañoso en relación a los signos. Entonces, ¿cuándo uno sospecharía que tiene un paciente una lesión facticio? Cuando hay consultas en distintos centros hospitalarios, porque van saltándose de uno a otro, a veces. Yo me acuerdo de una paciente que tenía, pasaba visita en la mañana, una paciente joven, tenía unos 24 años, yo no me acuerdo la edad, pero era joven, y tenía temperaturas de 40, 42 grados, y no había ninguna explicación clínica. Esto se repitió 2 o 3 días hasta que se nos ocurrió finalmente, oye, ¿cómo es esta situación de sintomatología? A ver, hay que tomarle la temperatura cuando se le deja solo, y va a aparecer 41, y viene y se le toma la temperatura con una vez. Entonces vino la auxiliar de la enfermería, y se quedó ahí, y no tenía fiebre. O sea, ¿y qué es lo que hacía? Me lo flotaba, empezaba a flotar ahí, haciendo temperatura, para aparecer enfermo. Eso de esa paciente me acuerdo, porque es un poco al principio. ¿Cómo era eso? Bueno, acá tienen la historia que no es consistente, tanto en las ilustraciones clínicas como en la historia. Además, los pacientes no te dejan obtener información colateral de amigos, de familiares que vayan corroborando esto. Finalmente va con familiares, y familiares dicen, no, tú en fin. Y por otro, el que no hay respuesta al tratamiento adecuado. Bueno, cuando no hay respuesta al tratamiento del paciente que tiene otra enfermedad, no es la que uno cree, o en este caso específico, una facticia, una enfermedad facticia. Ahora, lo más común que responden los pacientes con la enfermedad facticia, dolor abdominal, convulsiones, que lo describen, pero uno no lo ve clínicamente. Pacientes de forma deliberada que causa enfermedad y puede poner en peligro su vida. Como en este caso, que bueno, ella se dislocaba, tenía actividad hasta que se le terminó cuando se lo operó, ya no pudo mantener de nuevo el sistema. Y generalmente hay una historia desde la niñez y de miembros de la familia que dice que tienen la misma enfermedad. Por lo tanto, se hizo una intervención, una entrevista al paciente de familia, amigos, tratando de buscar si es que dé datos, que dé datos. ¿Qué se hizo primero? Esto contactaron con United Kingdom, en el hospital que ella dijo que había estado varias veces en United Kingdom, no lo puse, eso me lo estaba al principio de la historia. De United Kingdom le dijeron que había evaluado, que habían tratado a pacientes, digamos, pero con distintos nombres, y que incluso había recibido otras llamadas telefónicas de otros hospitales de Estados Unidos, en otros lados, que también le estaban pidiendo a ellos información allá y que no correspondía el nombre que le daban. Sin embargo, típicamente todos los pacientes que habían estado por los que llamaban, ¿no es cierto?, al United Kingdom, tenían la misma edad, o sea, la misma fecha de nacimiento, pero con nombres distintos. Entonces, la paciente se preguntó para que llamara a sus familiares, amigos, en fin, pero la paciente no lo dio. Entonces, de acuerdo a eso, se pidió entonces la interconsulta de psiquiatría, ¿no? La consulta, pero se hizo un encuentro multidisciplinario con la consulta médica, que incluía entonces especialistas de medicina interna, hematología, psiquiatría, y se le informó al paciente de lo que había pasado en el United Kingdom y que ella estaría engañando, se le dijo directamente. Entonces la paciente, la respuesta a ella es que no, se fue de alta, no quiero irme de alta, no contestó. Y se fue de alta, la dieron de alta y sin medicamento. Sin embargo, del mismo día
de que se fue de este hospital, consulta en otro hospital, en el servicio de emergencia de otro hospital, porque reportando que se había caído de una bicicleta dirt bike, esas cosas son bicicletas que son duras, ¿cómo que se llama? Que se meten a los cerros, ¿ah? Mountain bike. Sí, mountain bike, esa mountain bike se había caído y tuvo una luxación de una de los tobillos. Y entonces fue tratada ahí donde fue, ¿no es cierto? Y se envió de vuelta a la casa. 4 días posteriormente, de nuevo, se buscó en otro hospital debido a síntomas que referían lo mismo, como de paciente evidente agudo. Ahí se hospitalizó en ese hospital por cuidado intensivo por lo que decía que tenía reacciones adversas a la amina. Sin embargo, en ese otro hospital trabajaba un hematólogo que le había visto que trabajaba en los dos lados. Entonces, de nuevo se fue de la paciente un grupo de médicos disciplinarios que incluían la medicina, en fin, y se le mostró incluso la fotografía de la paciente, se le tomó cuando se le hizo la operación, se le arregló la mandíbula, digamos, se le tomó una foto como estaba antes y como estaba después, y entonces, y se le dijo de nuevo que estaba engañando, ¿no es cierto?, que una enfermedad facticia. Entonces, de nuevo ella elige irse del hospital, y va a ya, ella había hecho solo por un día ya. Y después, los meses siguientes, distintas otras entidades fue auxiliar y vino al hospital, fue consultando igual. Y además el hospital recibía llamadas telefónicas de otros hospitales del Mid-Atlantic, de la región atlántica media, de Estados Unidos, y pidiendo información sobre la paciente. O sea, andaba de un hospital en otro, dándose vuelta. Ya, bueno. Ya, bueno, del óptimo final, entonces, enfermedad factitious disease. Bueno, unas pocas palabras solamente. Enfermedad desorden es una enfermedad psiquiátrica, seria, fundamental psiquiátrica, obviamente, por lo cual intencionalmente busca engañar y aparecer enfermo. Ahora, esto puede estar asociado a problemas de personalidad o llamar la atención a su persona, ¿no es cierto? O por estrés, o para tomar ventaja de algo, como por ejemplo, muchas veces de pacientes que estimulaban para obtener una medicación, que sean pensionados con anticipación, para obtener ganancial le llaman. Esta sintomatología es ganancial le llaman al hospital. Bueno, y riesgo que el paciente se dañe y puede estar recibiendo también tratamiento innecesario debido a que incluso cirugías que no deberían hacerse porque lo simulan o porque se hace daño a sí mismo. Bueno, la prevalencia es del 1%, o sea, no es por suerte tan frecuente. Ah, y eso creo que todo sí lo aburrió un poco. Bueno, no sé si hay, yo lo traje porque encontré interesante cómo hay de todo. Y cuando usted decía no, porque ella decía que tenía, yo decía, Decía, bueno, claro, decía que tenía entonces no viene a ser claro. el Claro. Y los exámenes no daban,